Me llamo Alba García, aunque hace mucho tiempo que nadie me dice por mi nombre completo. Para la mayoría simplemente soy mamá, abuelita o la señora Alba. Tengo 76 años, y cada uno de esos años ha dejado una huella visible en mi cuerpo y en mi mente, como si el tiempo quisiera asegurarse de que recuerde cuánto he vivido y también cuánto he callado. Habito sola en la casa que levantamos con mi difunto esposo Miguel, en las afueras de un barrio que hoy llaman residencial, pero que cuando llegamos era solo una fila de casas sin pavimentar y vecinos que aún se saludaban desde las ventanas. Miguel falleció hace ya 20 años, en un diciembre gris, con la televisión encendida sin sonido y su taza de café a medio acabar sobre la mesa. A veces me quedo mirando esa misma mesa, esperando que su mano todavía temblorosa tome la taza, como si fuera posible que la muerte solo lo hubiera apartado por un momento, como si ese silencio durara mucho, pero no para siempre. Después de que él partió, me quedé con la vivienda y con la existencia que habíamos creado juntos. Nuestra única hija, Claudia, ya casada con un joven abogado de familia respetable, residía en la ciudad principal. Nunca cuestioné su enlace marital. Miguel mencionaba que era una elección acertada y que Claudia merecía una vida tranquila. Yo concordaba, aunque en mi interior una pequeña voz me advertía que ese hombre tenía una mirada que no terminaba de fascinarme, como si siempre midiera cada paso, incluso al reír. Sin embargo, una madre aprende pronto a silenciar sus corazonadas cuando se trata del bienestar de sus hijos. Permití que Claudia emprendiera su propio camino, como ella decía, y me quedé en casa con mis plantas, mis libros y la rutina de preparar 2 tazas de café, aunque solo una tuviera destinatario. Durante mucho tiempo, el vínculo con Claudia fue amable, casi automático. Llamadas los domingos, encuentros breves cada 2 o 3 meses, regalos de cumpleaños que parecían escogidos por la asistente del bufete de su esposo. En ocasiones me cuestionaba si había fallado como madre, si mi manera de educarla, tan basada en el esfuerzo, en la responsabilidad y en la idea de que nada es dado gratuitamente, no la había vuelto demasiado rígida. Pero luego recordaba cómo, cuando era niña, corría hacia mí con sus cuadernos y dibujos, cómo me abrazaba con fuerza al regresar del colegio, y comprendía que el tiempo no siempre desfigura las cosas. A veces las va desgastando lentamente sin que uno lo advierta. Claudia no era cruel, al menos no en el sentido común. Simplemente era distante. Repartía el cariño como si fuera parte de sus obligaciones. Me decía «te quiero» con la misma entonación con que firmaba contratos o cheques. Con el paso del tiempo, fui cediendo pequeñas cosas sin darme cuenta. Primero acepté que ella decidiera la clínica para mis chequeos, aunque yo me sentía más tranquila en la que conocía desde siempre. Después cedí en el tema económico. Permití que me ayudara con el banco, con los trámites y las operaciones digitales. Me parecía razonable porque ella entendía esos asuntos y yo ya no. Me decía que era para facilitar mi comodidad. Y yo, agradecida, aceptaba sin cuestionar. No me consideraba una mujer ingenua, pero reconozco que llega un momento en que uno se cansa de luchar por todo y dejarse llevar. Parece un descanso necesario. Claudia, además, hablaba con confianza, usando esos términos que había aprendido en la oficina de su esposo. Optimización de recursos, delegación responsable, firma protocolaria. Y yo, que había pasado mi vida como secretaria en una escuela, con papeles sencillos y bolígrafos mordidos, sentía que era natural que ella supiera más. Nunca abandoné mis costumbres diarias. Me levanto a primera hora, limpio el patio, doy agua a las plantas, desayuno mientras escucho mi vieja radio encendida y los comentarios de las señoras en el noticiero del barrio que siempre me acompañan.
Preparo solo lo necesario para mí. Paso las tardes leyendo y contemplo por la ventana el momento en que el sol desaparece. De vez en cuando me visita una vecina, Marta, viuda igual que yo, y conversamos sobre temas sencillos como el costo de la carne, el clima o los nietos. Me he acostumbrado al silencio del hogar, aunque a veces se vuelve demasiado pesado, como si escondiera secretos que ni siquiera me atrevo a reconocer. He aprendido a aceptar mi soledad sin caer en el drama. No temo a la soledad. Lo que me asusta es no recordar en qué instante dejé de ser parte activa de la vida de quienes más amo. Hace varios meses, Claudia llegó acompañada de su esposo, vestido siempre con elegancia, emanando un aroma a perfume caro y con una prisa contenida. Me comentaron que deseaban ayudarme con un trámite para regularizar la propiedad de la casa, para que todo estuviera en regla por si ocurriera algo. Lo expresaron de forma tan natural, como si hablasen del clima o de una cita médica. Me enseñaron unos documentos repletos de párrafos, términos legales y letras diminutas. «Solo es una firma, mamá, para que todo quede claro», dijo Claudia. Y yo tomé el bolígrafo sin prestar mucha atención. Firmé porque confiaba, porque era mi hija, porque mostraba una sonrisa dulce y además me había traído una caja con pasteles. En ese instante no tuve miedo, solo una leve sensación de molestia que rápidamente dejé de lado. ¿Qué podría pasar?, me dije internamente. Claudia siempre ha sido práctica y detallista. Pensé que simplemente estaba velando por mi bienestar. Aquella noche, después de que se marcharon, me senté frente a la mesa y contemplé la taza que Miguel había usado hace tantos años. Estaba completamente vacía. A veces, en ciertos momentos de silencio, uno comienza a percibir sonidos que antes pasaban desapercibidos. El crujir del suelo, el tic-tac del reloj, las palabras que nunca se dijeron. Me cuestioné si había actuado correctamente, si no estaba entregando demasiado, si aún me quedaba algo propio más allá de esta silla, esta mesa, este nombre que cada vez se escucha menos. Me acosté con una pequeña carga en el pecho, de esas que no se notan al instante, pero que permanecen ahí, como una piedrita dentro del zapato, recordándote que algo, en algún lugar, empezó a cambiar sin que uno se diera cuenta. No sabía entonces que ese cambio iba a desatar la traición más grande de mi vida. Todo comenzó a transformarse gradualmente, casi sin que me diera cuenta, como cambia la corriente de un río al mover unas piedras. Unas 2 semanas tras aquella reunión en la que firmé los papeles que Claudia me presentó con tanta certeza, empecé a percibir algunos indicios que no supe cómo interpretar en ese momento. Primero llegaron las llamadas del banco. Una voz amable me preguntó si estaba segura de que quería cerrar mi cuenta de ahorros, la misma donde recibía mi pensión y algunos ingresos esporádicos. Contesté desconcertada, afirmando que no había solicitado nada al respecto. Me explicaron que tal vez era un error y que verificarían la información. No le di mucha importancia. Pensé que tal vez era una falla del sistema o que Claudia, encargada de ciertos pagos, podría haber cometido alguna confusión. Después de todo, ella había insistido en que era mejor concentrar todo para evitar equivocaciones. Unos días después, recibí una carta inesperada de una firma legal en la ciudad. No era una alerta urgente, sino más bien un acuse de recibo. Expresaban su gratitud por la transferencia exitosa de la propiedad al fideicomiso familiar García González, y me aseguraban que todo el proceso se había llevado a cabo según lo acordado. Observaba el documento con el ceño fruncido. El membrete mostraba elegancia y las palabras estaban cuidadosamente elegidas. Sin embargo, algo no encajaba. Jamás había escuchado sobre ese fideicomiso. Nunca, en mis casi 80 años de vida,
había permitido que algo tan preciado como mi casa, el hogar que me ha acompañado toda la vida, pasara a otras manos? No podía ser realidad. Mi nombre figuraba al final como parte otorgante y el de Claudia como administradora ejecutiva. Al principio pensé que debía tratarse de un error, tal vez una confusión con otra Alba García. Pero mientras más leía, más evidente era la verdad. No era ninguna equivocación. Era el resultado directo de lo que firmé aquella tarde. Sentí un escalofrío que ascendió desde los pies hasta la nuca. Volví a buscar los documentos que Claudia me había entregado aquel día, pero no estaban en el lugar donde los había dejado. Registré mi escritorio, el cajón del mueble y hasta la repisa de la cocina donde a veces ponía cosas para no olvidarlas. Nada apareció. Parecía como si se hubieran esfumado. Entonces recordé que, justo antes de irse, Claudia mencionó: «Guárdalo tú, o si prefieres lo llevo y lo archivo con todo lo demás en casa para que no se pierda». Yo, confiada, acepté con una sonrisa. «Claro, llévatelo. Qué práctico. Qué organizada es mi hija». En ese instante lo interpreté como un gesto de cariño. Ahora comenzaba a tornarse peligrosamente como una acción intencionada. Intenté serenarme. Me preparé un té y salí al patio para tomar aire. Pero el ambiente no me alcanzaba. Mi corazón palpitaba rápido, mezclando ansiedad, incredulidad y una vergüenza que no sabía de dónde procedía. ¿Vergüenza de qué? ¿De haber sido ingenua? ¿De haber depositado mi confianza en mi propia hija? El vecino, el señor Darío, me saludó desde su portón. Le respondí con una sonrisa nerviosa, como si todo estuviera en calma. No sabía cómo contarle a nadie, ni siquiera a un conocido casual, que algo muy grave sucedía en mi hogar, aunque aún no tenía claro qué era exactamente. Aquella noche no conseguí dormir. Me revolvía en la cama repasando una y otra vez cada gesto, cada palabra, cada mirada de Claudia durante la última visita. Recordé cómo su esposo, Miguel, había recorrido la casa como si analizara cada rincón, haciendo observaciones sobre la sólida estructura y el enorme potencial para renovarla. Pensé en la forma en que ella evitó contestar cuando le pregunté si querían quedarse a almorzar, como si tuviera prisa por cerrar el tema y marcharse antes de que pudiera hacer preguntas incómodas. Ahora, todo se veía con otros ojos. Parecía un plan cuidadosamente preparado. Al día siguiente tomé una determinación. Llamé a Claudia y me contestó con un tono amable, casi feliz. Le pregunté directamente por el documento que habíamos firmado. «Mamá, ya te lo expliqué. Es un trámite legal para proteger todo, para que si algún día ocurre algo, no haya problemas con la casa. Es por tu bienestar». Le pedí que me enviara una copia por correo. Su voz se volvió un poco tensa. «Claro, claro, lo busco y te lo mando. ¿Para qué lo necesitas?». Insistí. «Solo quiero tener una copia para estar tranquila». Me aseguró que sí, que por supuesto, pero nunca llegó nada ni al correo físico ni al electrónico. Transcurrieron los días y llegaron más cartas, esta vez de una inmobiliaria. «Estamos a su disposición para apoyarla en el proceso de cambio hacia un hogar que se ajuste mejor a sus necesidades», decía el encabezado. Al darle la vuelta, con un tono amable pero frío, se detallaban alternativas de departamentos para personas mayores. Todos pequeños, impersonales y alejados del vecindario donde viví durante las últimas 4 décadas. Fue entonces cuando comencé a comprender que lo que sucedía no era un error burocrático. Era una estrategia, una en la que yo no tenía un papel principal, sino que era un obstáculo. Y lo más doloroso,
No eran desconocidos quienes lo hacían. Eran mi hija Claudia y su esposo Miguel. Una mañana de viernes sonó el timbre. Al abrir, me encontré con una joven que llevaba una carpeta y mostraba una sonrisa falsa. Se identificó como asesora de soluciones patrimoniales integrales y me explicó que venía a realizar una inspección técnica de la propiedad. Le pregunté quién la había enviado. Parecía que mi casa, mi santuario y mi pasado ya no me pertenecía completamente. Me quedé sola en la entrada, con la hoja temblando entre mis dedos. Algo dentro de mí se quebró. Algo que había estado sostenido con hilos muy finos durante demasiado tiempo. Sentí enojo. Sí, pero más que nada, un dolor profundo, denso, como un abismo sin fondo. Me senté en la silla del comedor y me abracé fuertemente. Esto no puede ser justo, me repetía una y otra vez, aunque en el fondo sabía que tal vez sí, que podría serlo si firmé sin comprender. Aquella firma que di con los ojos cerrados, con el corazón lleno de confianza, pudo haber condenado mi propia pérdida. Esa noche llamé a Teresa, mi amiga de siempre, también retirada, pero siempre más cautelosa, más alerta. Le conté todo desde el principio, sin dejar nada fuera. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. Luego, su voz sonó clara y decidida. Alba, eso no es amor, eso es maltrato, y no podemos permitir que siga así. Fue la primera vez que alguien nombraba mi dolor con palabras precisas. No era una confusión. No era simplemente un punto de vista distinto. Era una traición. Y aunque me doliera profundamente, debía afrontarla, porque esa casa no solo representaba un refugio, era mi historia, mi esfuerzo, mis recuerdos, mi dignidad. Y alguien había decidido que todo eso podía ser negociado, transferido, vendido, sin siquiera mirarme a los ojos. Aquella noche dormí con el teléfono apoyado en la mesa de noche, encendido y con el volumen a tope, como esperando recibir una llamada que asegurara que todo había sido solo un mal sueño, una exageración o una pesadilla pasajera de la vejez. Sin embargo, el teléfono permaneció en silencio. Al amanecer, mientras calentaba el agua para preparar mi té, observé mi habitación como si fuera la primera vez. Las paredes desgastadas, las cortinas que había cosido con Miguel durante nuestra luna de miel, las plantas que él cuidaba con dedicación, y que, desde su partida, sobrevivían únicamente por mi obstinación. Cada objeto guardaba una historia, un motivo para estar allí. Cada rincón contaba de nosotros, de los momentos felices, de los complicados, de los silencios compartidos y de las carcajadas que ahora solo viven en mi recuerdo. Y aún así, ese mundo tan personal estaba en riesgo de desaparecer porque yo, confiada, firmé un documento sin leer, entregando mi historia a quienes pensé que la resguardarían. Llamé al banco solicitando comunicarme con alguien del departamento legal. Me dejaron en espera por un momento. Finalmente una voz agotada respondió, y le expliqué que necesitaba detalles sobre movimientos recientes, transferencias y cambios de titularidad. Me pidieron mi número de cliente y mi identificación. Al mencionar la cuenta de ahorros que había mantenido por más de 20 años, me informaron que ya no estaba activa. Me dijeron que había sido cerrada y sus fondos transferidos a otra cuenta relacionada con el fideicomiso García y González, el mismo nombre que aparecía en la carta de los abogados. Intenté pedir más información, pero me indicaron que, al no figurar ya como titular directa, debía obtener permiso de la administradora Claudia, mi hija. Colgué con la garganta seca y el té frío a mi lado. Me quedé sentada en la mesa sin moverme durante largo rato. No sabía qué camino tomar ni a quién acudir. Pensé en llamar a Teresa de nuevo,
pero sentí mucha vergüenza. ¿Cómo explicarle que mi propia hija había tomado control legal de todo lo que había construido con esfuerzo? ¿Cómo hacerle entender que, siendo una mujer lúcida, funcional y sin problemas mentales ni deterioro cognitivo, había caído en una trampa tan torpe y a la vez tan bien planificada? En ese instante llegó el primer mensaje de texto. Era corto, casi indiferente. «Mamá, mañana venimos con Raúl para revisar lo del espacio atrás. Queremos comenzar las remodelaciones antes de que llegue el frío. No te preocupes, no vamos a molestar». No había saludo, ni interés por saber cómo estaba, ni aclaración sobre a qué se refería exactamente con espacio atrás. El tono daba por sentado que todo era propio, como si ya no fuera necesario pedir permiso porque se sentía dueña. Me levanté, abrí la puerta trasera y observé el fondo del terreno. Allí estaba el antiguo galpón donde Miguel guardaba sus herramientas. Ese lugar polvoriento y lleno de recuerdos, que durante años había sido refugio para sus inventos, reparaciones y momentos de concentración creativa. Nadie lo había utilizado desde su fallecimiento, pero yo nunca permití que lo tocaran. Era su espacio sagrado, su santuario. Y ahora mi hija quería convertirlo en... ¿Qué? ¿Un quincho? ¿Una oficina? ¿Un cuarto para alquilar? El corazón me palpitaba con intensidad. Regresé a la casa, tomé el teléfono y marqué a Teresa. La hora no me preocupaba. Le pedí que llegara. No quería una conversación telefónica. Quería que estuviera conmigo. 30 minutos después, apareció en mi cocina con su bolso de cuero gastado, el cabello recogido y una mirada que reflejaba a una mujer que ha vivido demasiado como para dejarse engañar. Le relaté todo sin pausas. Ella no interrumpió. Solo asintió ocasionalmente, con los labios firmes y los ojos cada vez más sombríos. Al terminar, me sostuvo la mano. «Alba», dijo, «esto no puede continuar así. Necesitamos un abogado. Uno que no esté relacionado con ellos. Yo tengo un sobrino llamado Julián. Es joven, pero competente. Y sobre todo, honesto. ¿Quieres que lo contacte?» Asentí sin pronunciar palabra. Mi voz ya no me respondía. Aquella tarde, Miguel llegó a mi casa. Era un joven de alrededor de 30 y tantos años, delgado, con voz tranquila y mirada atenta. Me habló con educación y paciencia. Le mostré las cartas y documentos que todavía conservaba. Le conté acerca de la firma, la supuesta transferencia y el fideicomiso. Él iba tomando apuntes, haciendo preguntas y revisando en su computadora portátil. Al terminar, me observó con mezcla de sorpresa y tristeza. «Alba», me dijo, «lo que usted firmó es una cesión definitiva de bienes a un fideicomiso administrado por su hija. Legalmente, todo lo que le pertenecía ahora es de esa entidad y usted no aparece como beneficiaria directa. En pocas palabras, usted ya no es dueña de su casa, ni de sus cuentas, ni de sus bienes registrados. Todo está bajo control de Claudia». Sentí que el mundo se desplomaba para mí, pero antes de que el llanto me dominara, Miguel añadió: «Sin embargo, hay irregularidades. La firma no coincide completamente y el documento no fue inscrito de manera adecuada. Si usted logra demostrar que no entendía lo que firmaba o que fue inducida a error, podemos comenzar un proceso de impugnación. No es sencillo, pero sí factible». Esas palabras fueron como una luz en la oscuridad. No una solución inmediata, pero sí una salida, un rumbo, una esperanza. Durante los días que siguieron, empezamos a colaborar juntos. Miguel reunió evidencias, redactó documentos y contactó a expertos en grafología. Mientras tanto, yo me ocupaba de una tarea igual de compleja: organizar mis antiguos papeles, rescatar recibos, cartas,
contratos y extractos bancarios. Volver a leer la historia de mi vida escrita en hojas amarillentas y con tinta corrida resultaba extenuante, emocionalmente desgastante, pero también liberador. Porque por primera vez en mucho tiempo sentía que actuaba en beneficio propio. No por Claudia, ni por Miguel, ni por recordar el pasado. Por mí. Claudia, en cambio, continuaba comportándose como si nada pasara. Me llamaba una vez a la semana con un tono neutral, sin hacer alusión alguna al asunto. Me preguntaba si necesitaba algo, si quería que enviara a alguien a cortar el césped, o si me encontraba bien. Yo contestaba con respuestas cortas, fingiendo normalidad. No quería ponerla en alerta, al menos no aún. Raúl, su esposo, evitaba cruzarse conmigo. No regresó a la casa. Supuse que ya tenían sospechas, pero no conocían hasta dónde llegaban mis acciones. Una mañana, llegó una camioneta con el emblema de una empresa de construcción. Bajaron 2 hombres con cascos y con planos en las manos. Decían que venían a realizar mediciones para el proyecto de renovación. Salí para recibirlos y les pedí que se marcharan. Me dijeron que tenían permiso otorgado por la administradora del fideicomiso. Les contesté que yo aún vivía allí, que era mi hogar y que sin una orden judicial no podían entrar. Dudaron un momento. Llamaron por teléfono y conversaron entre ellos. Finalmente se retiraron. Sin embargo, el mensaje quedó claro. La maquinaria estaba en movimiento. El desalojo no era inmediato, pero sí inevitable. Aquella noche, en medio de una mezcla de ira y claridad, escribí una carta a mano. Estaba destinada a Claudia. No para culparla ni para suplicarle. Para expresarle lo que sentía. Para poner por escrito aquello que nunca me atreví a pronunciar en voz alta. Le conté cómo me afectó descubrir la verdad. El dolor no venía por la pérdida material, sino por el gesto, por la decisión de apartarme sin siquiera mirarme a los ojos. Le recordé quién era yo, lo que hice por ella, cuánto sacrifiqué para que tuviera la vida que ahora defiende con tanta indiferencia. Doblé la carta, la guardé en un sobre, pero no la envié. Todavía no. Esa carta era un reflejo, y aún no estaba segura de que ella quisiera verse en él. Aquella semana Miguel me llamó. Había presentado la solicitud para anular el acuerdo por vicio en el consentimiento. El juez había aceptado examinarla. Era un avance inicial, aunque significativo. Mientras tanto, yo seguía aparentando calma. Regaba las plantas, compraba el pan, conversaba con los vecinos. Pero por dentro, mi espíritu ardía, porque ya no se trataba solo de la casa. Era mi dignidad. Y eso, comprendí entonces, no se puede negociar. Se debe proteger. Nunca he sido alguien de confrontaciones. No me enseñaron a levantar la voz ni a reclamar, mucho menos en mi propia familia. En mi hogar, el respeto era una mezcla de silencio y resignación. Mi madre, una modista de manos delicadas y mirada fatigada, repetía que una mujer debía ser como la sal necesaria, pero discreta. Durante años pensé que el amor debía ser igual, silencioso, constante, sin exhibiciones ni protestas. Así amé a Miguel, así crié a Claudia, y así fui forjando mi vida. Paso a paso, renunciando a cosas pequeñas y grandes sin exigir explicaciones ni reconocimientos. Por eso, lo que más me costó aceptar en medio de este desorden no fue la pérdida del hogar, ni el fraude legal, ni siquiera la humillación de sentirme desplazada. Lo que más me hirió fue entender que mi forma de amar fue malinterpretada, que mi silencio fue tomado por debilidad.
que mi generosidad abrió la puerta al abuso. Esa comprensión no llegó de repente, sino como el goteo persistente de un grifo mal cerrado. Primero aparecieron las cartas del banco, luego las visitas imprevistas, las respuestas evasivas de Claudia, el temor de Raúl a cruzar mi mirada. Después, las llamadas desaparecieron, como si mi hija se escondiera del reflejo que mi voz podía representar. Cada día traía una señal distinta. Cada hora reforzaba una verdad más clara. Yo ya no formaba parte del futuro que ellos estaban construyendo. Me convertí en un obstáculo, un recuerdo del pasado que había que manejar, organizar, silenciar. Una tarde, después de ordenar unos documentos con Julián, me senté frente a la ventana del comedor con una taza de café que no tenía sabor alguno. Afuera, el sol comenzaba a descender y las sombras se estiraban como dedos extendidos sobre el suelo. En ese instante, recordé un episodio de hace muchos años, cuando Claudia tenía apenas 8 años y había perdido su primer diente. Lloraba desconsolada, no por el dolor, sino porque pensaba que no sería igual sin esa pequeña parte de sí misma. Me senté en el borde de su cama y le expliqué que a veces perder algo era parte del crecimiento. Que dolía, sí, pero que también creaba espacio para que algo nuevo emergiera. Ahora, tantos años después, era yo la que lloraba por haber perdido una parte de mí. No un diente ni un objeto, sino algo más profundo. La confianza en mi propia hija. Y me preguntaba si, al igual que entonces, ese vacío podría dar paso aquí a algo mejor. Fue en esa combinación de melancolía y pena que tomé una resolución. Ya no deseaba continuar siendo aquella mujer que aguardaba compasión. Anhelaba ser la mujer que se defendía, que exigía, que no permitía que su historia fuera modificada por otros. Me puse de pie. Fui hasta el armario y saqué una caja de madera donde conservaba las cartas de Miguel, las fotografías de nuestra boda, los cuadernos escolares de Claudia y una carpeta con documentos que guardaba por hábito, sin imaginar que ahora se convertirían en mi protección. Dentro había escrituras, recibos, contratos de mantenimiento, notas firmadas por mí en tiempos pasados. Llamé a Julián y le solicité que viniera al día siguiente. Quería revisar todo con él, organizar una carpeta completa para el juez, para que no hubiera dudas sobre mi capacidad, mi memoria y mi honorabilidad. Aquella noche dormí poco. Soñé con Miguel. Estábamos en la antigua estación de tren donde solíamos encontrarnos cuando él trabajaba en la compañía de transporte. Él sonreía desde el andén, y yo corría hacia él, pero mis pies no tocaban el suelo, y la distancia nunca se acortaba. Al despertar, comprendí que ese sueño era una manera de decirme que no estaba sola, que aún tenía fuerzas para continuar. Miguel llegó temprano, como siempre, acompañado de su computadora, su cuaderno de notas y esa combinación única de profesionalismo y calidez que lo distinguía de otros abogados. Pasamos varias horas revisando documentos, organizando fechas y construyendo un relato legal sólido y coherente. Al terminar la jornada, me miró con seriedad y dijo: «Estamos preparadas para presentar la solicitud de medidas cautelares. Esto permitirá que el juez ordene que no se hagan más modificaciones en la propiedad hasta que se resuelva el caso principal. Es una protección provisional, pero muy importante». Asentí sin duda. Ya no me interesaban los tecnicismos, sino saber que alguien estaba a mi lado y que mi voz tenía peso. Aquella misma semana, recibí la inesperada visita de alguien especial. Era Martina, la hija mayor de Claudia, mi nieta que estudia arquitectura en la ciudad y hacía meses que no venía. Me abrazó con fuerza, y esa ternura genuina que aún conservaba desde niña. Nos sentamos a conversar y poco a poco
Sin que yo preguntara, comenzó a hablar. «Abuela», me dijo, «mamá se comporta de forma extraña. Dice cosas sobre ti que no comprendo. Que estás confundida y que malgastas tus recursos. Pero yo te veo bien, mejor que muchos. Y no entiendo por qué ahora todo es tan secreto. Me asusta». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No por el miedo, sino por la seguridad de que todavía quedaba alguien en mi familia capaz de entender con claridad. Le conté solo lo fundamental, sin entrar en todos los detalles. Le expliqué que había firmado un papel sin comprenderlo, que había perdido el control sobre la casa y que estaba luchando para recuperarla a través de vías legales. Claudia no mostró sorpresa alguna. Simplemente bajó la mirada y comentó: «Sabía que algo no andaba bien». Después, me abrazó con ternura. «Cuenta conmigo para lo que necesites. Si requieres testigos o que declare cómo te vi, cómo estás. No permitiré que te lastimen». Fue la primera vez, desde que todo esto comenzó, que lloré sin pudor, apoyando la cabeza en el hombro de alguien que aún me consideraba digna de cuidar. El lunes siguiente, Miguel presentó la medida cautelar. A los 2 días recibimos la notificación. El juez la había aprobado. Durante el proceso judicial, Claudia no podría disponer de la casa, ni venderla, ni modificarla. Aquello fue un gran avance. Una barrera. Una muestra clara de que mis palabras tenían fundamento. Cuando Claudia recibió la notificación, supe por Martina. Explotó de ira. Comunicó a su abogado. Intentó contactarme, pero no respondí. No buscaba evitarla, sino que ya no había nada que resolver por teléfono. Si quería hablar, tendría que ser ante un juez. Con papeles. Con evidencias. Durante los días que siguieron, comencé a percibir transformaciones discretas. El jardinero que antes venía sin avisar dejó de hacerlo. Las llamadas del banco aumentaron en frecuencia, pero esta vez su tono fue más cordial. Incluso apareció una carta del despacho legal que había manejado el fideicomiso, con un mensaje que decía: «Estamos revisando su situación». Todo eso confirmaba lo que ya sospechaba. Cuando alguien alza la voz con evidencias, se despiertan los oídos. No porque les importe tu verdad, sino porque temen asumir su responsabilidad. En medio de ese torbellino, me dediqué a limpiar la casa. No por su apariencia, sino por lo que representa. Organicé los cajones, lavé las cortinas, desempolvé los muebles. Cada objeto que tocaba era una afirmación muda. Esto pertenece a mí. Esto tiene historia. Esto no será olvidado. En la habitación de Claudia todavía quedaban restos de su niñez. Un cuaderno con dibujos, una medalla de gimnasia, una muñeca sin brazos. No los alteré. Solo los contemplé. Y pensé que quizás, en algún rincón de su alma, aún latía la niña que fui capaz de amar sin condiciones. Una tarde, mientras limpiaba el porche, se acercó una vecina, doña Clara, una mujer pequeña y muy curiosa, de esas que parecen saber más de lo que muestran. «Alba», me dijo, «escuché algo desagradable. Cuentan que tu hija quiere expulsarte, pero yo no lo creo. Tú eres fuerte, no te dejarás vencer». Le respondí con una sonrisa. «Ahora no, Clara. Ya no me dejo». En esa frase se resumía todo. No era arrogancia, era firmeza. Había cambiado. Ya no era solo una madre confiada. Era una mujer que se defendía. Ese momento marcó la diferencia. No hubo gritos ni escándalos. Solo una claridad absoluta. Un centro sólido dentro de mí que me decía que no había retroceso.
que no podía seguir justificando a quien me consideraba una molestia. Era tiempo de enfrentarme al espejo y admitir que, por mucho que doliera, mi silencio había contribuido al problema. Pero eso terminó. A partir de ahora, mi historia se contaría con mi voz y sería escuchada. Desde que se aprobó la medida provisional y la justicia reconoció mi derecho a que la vivienda no fuera alterada mientras se definía el juicio principal, el silencio que me rodeaba se volvió más pesado. Parecía que esa decisión, aunque momentánea, había roto el velo de conveniencia que Claudia y Raúl habían construido a mi alrededor durante años. De repente ya no era solo una mujer mayor que no comprende bien, como ellos insistían en decir con voz suave y una actitud paternalista. Ahora era una persona con autoridad legal, con dignidad jurídica, con una memoria viva y pruebas suficientes para sacudir la base del castillo que levantaron sobre mis renuncias. Sabía que la reacción no se haría esperar, porque quienes se creen con derecho absoluto no aceptan límites. Y menos aún si esos límites vienen de aquella que antes trataban como si fuera solo una prolongación de su voluntad. No transcurrió una semana desde que recibí la notificación del tribunal, cuando Claudia llegó a mi casa sin avisar. Llamó con insistencia al timbre, como si quisiera atravesar el aire con su impaciencia. Al abrir, tenía los labios apretados, la mirada fija, con el semblante de quien ha decidido que en esta ocasión no fingirá amabilidad. Entró sin que la invitara, como siempre lo hacía, y eso fue lo primero que noté. La familiaridad con que cruzó el umbral, como si aún tuviera derecho a ese lugar. Traía una carpeta bajo un brazo y el teléfono móvil en la otra mano, como quien llega para cerrar un acuerdo más que para dialogar. Me situé al frente de la mesa del comedor y ella justo enfrente de mí. Abrió la carpeta y me deslizó varios documentos. «Mamá», expresó con tono seco, «esto tiene que terminar ya. Nos estás complicando demasiado. Hay personas esperando, trámites en marcha, dinero de por medio. ¿Qué esperas lograr? ¿Destruir el único bien familiar que nos queda?» La observé en silencio por unos segundos. No por temor, sino porque necesitaba estudiarla bien. A mi hija. Mi única hija. Aquella que vino al mundo en un invierno frío, entre dolores y lágrimas de alegría. La que llevaba mi apellido y la sangre de Miguel. Ahora era una mujer firme, con un discurso aprendido y una mirada que evitaba cruzarse con la mía. No respondí enseguida. Tomé los papeles y los leí detenidamente. Eran una propuesta de conciliación, firmada por su abogado, donde me ofrecían mudarme voluntariamente a un apartamento de una planta, con gastos cubiertos por un fideicomiso y una compensación económica simbólica por mi colaboración. A cambio, debía desistir de todos los reclamos legales y firmar una ratificación de cesión para evitar futuras disputas. En pocas palabras me pedían entregar todo por lo que había luchado, a cambio de un hogar prestado y una vida bajo vigilancia. Me quité las gafas con calma, las posé sobre la mesa y tomé una respiración profunda. ¿Sabes qué quiere decir simbólica?, le pregunté. Claudia parpadeó. No esperaba que hablara, y menos así. Simbólica quiere decir que tú decides cuánto valgo, y por lo que veo, no es mucho. Ella exhaló con fastidio, molesta. No hagas esto más complicado, mamá. ¿No te das cuenta de que te estás quedando sola? Estás destruyendo la familia. Esa frase me lastimó, pero no como antes. No con la culpa de una madre que teme perder el amor de su hija, sino con la certeza de quien comprende que a veces la familia no se rompe ahora, sino que ya estaba rota, solo que nadie se atrevía a decirlo en voz alta. «No, Claudia», dije sin elevar la voz.
No soy yo quien está destruyendo nada. Tú rompiste algo cuando entraste en mi casa con papeles que no me explicaste, cuando tomaste decisiones sin consultarme, cuando usaste mi firma como si fueras tú la que levantó esta vida. ¿Recuerdas el patio que estás intentando vender? ¿Sabes cuántas noches tu padre y yo pasamos allí, arreglando las losas? ¿Sabes cuánto costó pagar esta casa? ¿Cuántas veces me privé de cosas para que tú tuvieras todo? Y ahora vienes a decir que soy yo quien complica todo. Claudia cruzó los brazos. Ya no intentaba convencerme. Su rostro reflejaba mezcla de irritación y nervios. Miguel no estaba, pero lo imaginé detrás de toda esta situación, presionándola para resolver de una vez por todas el problema materno. Intentó suavizar su tono. «Mamá, por favor. No tiene que convertirse en un conflicto. Queremos apoyarte. Buscamos garantizarte una vejez serena. Ya no estás en condiciones de manejar una casa tan grande sola». Ahí apareció de nuevo el argumento disfrazado de preocupación, usando la edad como pretexto y la comodidad como excusa. Me incliné un poco hacia ella y dije: «Lo que ya no soporto es tu desprecio, tu ambición y tu frialdad». Me levanté y caminé hacia la puerta. No la eché de la casa porque no era necesario. Sabía que se marcharía. Así fue. Se levantó, recogió sus papeles y antes de salir murmuró: «Vas a lamentarlo». Cerré la puerta sin responder. Mis manos temblaban, pero no era por miedo, sino por la adrenalina de haber expresado lo que llevaba años guardando. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. Miguel me comentó que el equipo legal de Claudia estaba utilizando tácticas para ganar tiempo, intentando anular la medida preventiva. Sin embargo, él actuó con determinación, y por ahora, el juez mantenía firme su resolución. Fue en ese momento cuando comenzaron las acciones hostiles de menor escala. Una mañana nos cortaron el suministro de gas sin aviso previo. Al comunicarme con la empresa, me informaron que el titular, el fideicomiso, había solicitado la suspensión del servicio. Algo similar ocurrió con la electricidad, que intentaron cancelar argumentando la falta de actividad en la propiedad. Tuve que enfrentar un verdadero desafío burocrático para recuperar estos servicios, contando con la ayuda de Miguel y su amplia red de contactos. Cada jornada se presentaba como una nueva trampa, un esfuerzo constante para agotarme y hacer que desistiera. Un domingo, recibí una visita inesperada. Raúl apareció solo, con una expresión forzada de amabilidad, como alguien que actúa un papel sin creer en el guión. Se sentó en el porche, delante de mí, con las piernas cruzadas y las manos inquietas. «Alba», dijo, «la situación se está descontrolando. Entiendo tu dolor, pero no es justo para Claudia. Ella solo quiere cuidarte». Lo miré con la calma de quien ha dejado de fingir. «Tú y yo sabemos que eso no es cuidado. Es apropiación. Y no lo voy a permitir». Quiso responder, pero lo corté. «Tú no me conoces, Raúl. Me subestimaste. Me trataste como a una anciana que no entiende. Pero olvidaste algo. Yo viví más que tú. Crié sola a una hija. Enterré a un marido. Pagué cuentas, lloré en secreto. Trabajé más horas de las que puedes imaginar. Y jamás, jamás me rendí. No voy a empezar ahora». Se levantó, incómodo. «Entonces esto acaba en juicio», afirmó. «Que así sea», respondí. A partir de ese momento todo fue ascendiendo. Miguel me pidió que grabáramos una declaración oficial. Lo hicimos en su estudio, con una cámara fija, sin maquillaje ni preparativos. Hablé durante más de 1 hora. Relaté mi historia.
mi vida. Como, sea cual sea el resultado legal, ya ganaste algo mucho más valioso. Tu voz. Una semana después entregamos esa declaración como evidencia. El juicio estaba cada vez más cerca. Claudia no volvió a comunicarse conmigo. Tampoco lo hicieron sus abogados. Solo Marta seguía visitándome. Me traía galletas, se sentaba conmigo a leer y me enseñaba los planos de su proyecto. Estoy diseñando un centro para mujeres mayores, me comentó una vez. Pensé en ti para la fachada. Esa frase me hizo llorar más que todos los insultos de Claudia, porque en ella había algo genuino, algo que todavía se parecía al cariño. Sin buscarlo, la lucha dejó de ser solo mía. Era también por Marta, por las mujeres que vendrán, por quienes aún creen que firmar un documento es solo un acto de confianza. No. Firmar sin prestar atención puede costarte la memoria, pero resistir, expresarse, defender tu historia, eso te la recupera. Y yo no estaba dispuesta a perderme a mí misma por segunda vez. El día en que nos vimos frente a frente en la sala del tribunal, no fue como lo había soñado. No se escucharon gritos ni golpes sobre la mesa, ni tampoco escenas dramáticas propias de una telenovela. Fue algo peor. Fue frío, preciso, con ese silencio que cala más profundo que cualquier palabra cruel. Al llegar con Julián, sentí que cada paso en ese edificio de paredes grises y ecos amplios me recordaba lo lejos que había llegado, y también lo que estaba en juego. No se trataba solo de la casa. Era mi voz, mi historia, mi derecho a tomar las riendas de mi vida. Claudia apareció unos minutos después, acompañada por Raúl y su abogado. Un hombre delgado con aire altanero y traje perfecto. De esos que nunca miran directo a una mujer mayor, como si el contacto visual los envejeciera. Mi hija evitó mi mirada. Mantuvo la barbilla en alto, el cuerpo tenso, las manos entrelazadas fuertemente como si eso fuera suficiente para sostener su versión. No la saludé. No por resentimiento, sino por respeto hacia mí misma. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, no después de todo lo que había sucedido. La magistrada era una persona de semblante serio y voz suave. Revisaba los documentos con exactitud, interrumpía con preguntas breves y no toleraba divagaciones. Me agradó al instante. No buscaba complicaciones ni dramatismos. Su meta era la claridad, y yo estaba preparada para brindársela. El proceso empezó con la exhibición de papeles, la transferencia de bienes, la creación del fideicomiso, los reportes bancarios, las pruebas de que los servicios habían sido manipulados para acosarme. El abogado de Claudia hablaba con firmeza, como si tuviera la ley de su parte, repitiendo expresiones como voluntariedad, protección patrimonial, administración lógica del patrimonio. Yo escuchaba en silencio, rememorando cada palabra que no leí, cada frase que firmé confiando en el afecto, cada instante en que bajé la mirada porque me enseñaron que ser madre significaba aceptar, renunciar, permanecer callada. Después me tocó a mí. Miguel se levantó y me cedió la palabra. Me puse de pie lentamente. Caminé hacia el podio sin ningún apoyo, sin bastón, sin sujetarme de nadie. Quería que me vieran tal como soy. Una mujer fuerte, presente y consciente. Respiré profundo y comencé a tablar. Relaté mi historia sin lágrimas, sin adornos ni exageraciones. Pronuncié mi nombre completo, mi edad, mi profesión a lo largo de toda mi vida y mi viudez prematura. Narré acerca de Miguel, de cómo construimos juntos nuestro hogar ladrillo a ladrillo, y de cómo cada espacio estaba lleno de recuerdos. Hablé de Claudia,
de sus primeros pasos, de sus noches con fiebre, de los uniformes que planchaba, los cuadernos que cubría y las fiestas que organizaba sin ayuda. Afirmé que jamás me arrepentí de nada de eso, pues la maternidad fue lo más digno que hice. Pero también expresé que no por eso debía ser castigada con el despojo que sufrí. Describí cómo acepté sin entender, de qué manera la confianza fue aprovechada, cómo el cariño se transformó en una táctica legal. Presenté los documentos, las grabaciones, las declaraciones. Relaté los días sin gas, sin electricidad, las visitas de desconocidos con proyectos de reconstrucción. Expliqué que no pretendía vengarme ni dejar a nadie desamparado. Solamente quería que me regresaran lo que me correspondía. El control sobre mi existencia, la llave de mi hogar, la potestad para decidir mis acciones. Al concluir, la jueza asintió con un movimiento breve y me indicó que regresara Pomors a mi sitio. Mientras caminaba, percibí que Claudia me contemplaba por primera vez. Sus ojos se veían mojados, pero no supe si era por ira, culpa o temor. Entonces intervino Martina. Había sido convocada como testigo a solicitud de Miguel, aunque no estaba obligada a presentarse. Sin embargo, quiso hacerlo. Se acomodó con la espalda erguida y habló con seguridad. Comentó que durante esos meses había visitado a su abuela y que nunca la vio confundida, ni deteriorada, ni incapaz. Que estaba más despierta que muchos adultos jóvenes que conocía. Que su madre nunca le explicó por qué la abuela ya no poseía su casa y que todo le resultaba sospechoso. La jueza la atendió con interés. Preguntó si había visto alguna situación de presión. Martina dijo que no de forma directa, pero que el ambiente era evidente. Nadie consultaba a Alba, solo le comunicaban las decisiones. Su papel había cambiado de madre a molestia en cuestión de meses. Su declaración fue corta pero muy clara. Al salir, me brindó una sonrisa que fortaleció mi espíritu. La magistrada optó por tomar unos días para reflexionar. No habría una resolución inmediata. Salimos del tribunal en silencio. Miguel me apretó el brazo con ternura y me dijo: «Hiciste lo correcto». En ese instante comprendí que más allá del veredicto, había recuperado algo fundamental: el respeto hacia mí misma. Aquella noche, Claudia me llamó, pero no respondí. Sin embargo, al día siguiente apareció en casa. Tocó el timbre y esperó. Abrí la puerta y la encontré sola, sin documentos ni carpetas, solo ella. Me pidió pasar. Dudé, pero accedí. Nos sentamos en la sala, frente a frente. «Mamá», dijo. No supe cómo manejar esta situación. Sentí que te ibas debilitando, que necesitabas apoyo, pero cometí muchos errores. Dejé que Raúl tomara demasiadas decisiones y yo también actué mal. La observé en silencio. No era momento de facilitarle las cosas. Quería escucharla sin máscaras. No pensé que reaccionarías así. Siempre cumplías con lo que proponíamos. Creí que continuarías igual. Allí estaba la verdad. No se trató de un error, sino de esperar sumisión. Te equivocaste. Le respondí. Me subestimaste. Bajó la mirada y preguntó: «¿Qué pasará ahora?». Encogí mis hombros y dije: «Lo que decida la jueza». Pero pase lo que pase, Claudia, nuestra relación ya no será igual. No por temas legales, sino por lo humano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Nunca me perdonarás? La miré fijamente y contesté: «No hoy, y tal vez nunca completamente. Pero eso no depende de una sentencia, depende de ti». Se fue sin despedidas cálidas.
solo pronunció en voz baja: «Lo siento». Y por primera vez no quise que permaneciera. Cerré la puerta y sentí una fatiga profunda, pero también una sensación de alivio. Como si, al fin, tras tanta sombra, pudiera volver a respirar con tranquilidad. El veredicto llegó una mañana de agosto, justo cuando el sol comenzaba a acariciar los azulejos del patio, y las plantas amanecían reviviendo tras el frío invernal. La carta estaba dentro de un sobre blanco, sin adornos, sin sellos dorados, sin dramatismo alguno. Miguel me llamó temprano. «Ya llegó», dijo con voz tranquila. «Y ganamos». No alzó la voz, no festejó, solo habló como quien sabe que la justicia, cuando se demora, no se celebra con euforia sino con un alivio pausado, como el primer trago de agua después de un largo tiempo de sed. Me senté en la mesa del comedor, con las manos apoyadas sobre el sobre, sin abrir. No tenía prisa para leerlo. No porque me fuera indiferente, sino porque, de alguna forma, ya conocía su contenido. La verdad no precisa tinta para confirmarse. La verdad se expresa en el cuerpo, en las marcas que deja, en la forma en que los hombros se enderezan cuando la dignidad regresa a su lugar. Abrí la carta con tranquilidad. El juez había declarado inválida la cesión debido a un defecto en el consentimiento. El fideicomiso quedaba anulado en lo que respecta a mis bienes. La casa, las cuentas, todo regresaba a estar a mi nombre. Claudia no apeló. Miguel, según supe por Martina, se había retirado del asunto incluso antes de la sentencia, anticipando el escándalo. Me devolvían todo lo que nunca debieron haberme quitado, pero más allá de lo material, me regresaban algo que no tiene precio ni escritura: la certeza de que no estaba equivocada al luchar. Durante semanas, la casa permaneció en silencio. No llegaron más visitas, ni cartas, ni amenazas. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared, el crujido de la madera bajo mis pies, el canto de los gorriones que anidaban en la reja del ventanal. Pasaba las tardes en el patio, regando las plantas, leyendo o simplemente contemplando el cielo. Nadie me acosaba, nadie decidía por mí. Volví a ser dueña, no solo de la propiedad, sino de mis decisiones, de mi ritmo, de mi silencio. Claudia no regresó a la casa. Me escribió una carta que no llegué a abrir. La guardé en un cajón junto a otras cosas que todavía no estoy lista para enfrentar. No sé si alguna vez lo estaré. El perdón no es una obligación, sino una oportunidad. Hoy no la necesito. He aprendido que algunas heridas no se sanan con palabras, sino con hechos. Y también que no todas las puertas deben volver a abrirse solo porque alguna vez fueron atravesadas con amor. Alba continúa viniendo a visitarme y ahora trae consigo a su hermana menor, quien apenas guarda recuerdos de los días felices en esta casa. Compartimos momentos jugando a las cartas, cocinando juntas o simplemente conversando sobre cosas sencillas. Me escuchan atentamente y me observan con interés, no con compasión, sino con esa admiración que solo las generaciones más jóvenes pueden tener cuando comprenden que lo antiguo no siempre está obsoleto, que la experiencia se convierte en una guía y no en una carga. Una mañana, Martina me preguntó si aún confiaría en alguien de esa manera. Contesté que sí, aunque ya no lo haría sin precaución ni sin abrir bien los ojos. No es que haya vuelto desconfiada, sino que aprendí que el amor nunca debe anular el juicio, que el afecto no justifica la obediencia irracional, que incluso los hijos, incluso las personas más queridas, pueden cometer errores, y que una madre no deja de ser madre por tener el valor de decir que no. Ahora vivo con menos posesiones,
pero con mayor ligereza. He entregado muebles, documentos, recuerdos que ya no me lastimaban ni me eran necesarios. He creado un vacío, no con la intención de que alguien lo rellene, sino para que el aire pueda fluir libremente. Para que lo que esté por llegar, sin importar qué sea, me encuentre alerta. No me transformé en otra persona. Sigo siendo Alba García, aquella que amó sin límites, quien firmó sin examinar, la que lo perdió todo por un momento. Pero también soy quien luchó, quien recuperó, quien habló y, lo más importante, quien ahora entiende que su historia vale la pena ser narrada, no por lo que le arrebataron, sino por lo que no dejaron que le quitaran por completo. Porque al final, lo único que nadie puede perder es la facultad de decir, este soy yo. Y aquí permanezco,